Listo, mis hermanos, en esta clase damos inicio a una nueva materia sobre la teología pastoral y en una clase que yo he titulado Su carácter y llamado. Su carácter y llamado. Y quiero en este curso, perdón, en esta lección, hablar un poco de los requisitos y objetivos de esta clase y también dar inicio a la discusión sobre este contenido tan importante. Este curso introduce a los estudiantes en la teología pastoral, provee una serie de perspectivas bíblicas que ayudan a mostrar la importancia y necesidad del ministerio pastoral. Después de una introducción, este curso desarrolla de manera exegética y práctica el carácter necesario para un pastor y la naturaleza de su llamado. Considera varios aspectos del carácter del pastor, desde la necesidad de la regeneración, su dependencia del Espíritu Santo, su vida devocional y su vida familiar. Finalmente, considera el llamado interno, externo y los requisitos del pastor, su llamado al ministerio. Ahí pueden ver otros detalles sobre el curso. Ahí en Classroom ya tienen las lecturas requeridas. El libro El Pastor Reformado por Richard Baxter. Si ya lo han leído en algún momento, podemos sustituirlo por otro si no quieren leerlo de nuevo. El libro de John Bunyan, Breve relato de su llamado a la obra del ministerio, que es parte de la gracia abundante. Entonces, si tienen el libro en físico de la gracia abundante, la versión que yo les mandé para la clase del progreso peregrino, la cual vamos a seguir empezando la próxima semana, no es parte de eso por alguna razón, pero he subido otra forma ahí en plataforma, en Google Classroom, en PDF, y también si tienen el libro físico de gracia abundante para los pecadores, para el mayor de los pecadores, eh, está ahí parte del libro. El libro, un artículo, uno de los discursos de Spurgeon sobre la vocación del pastor, que se llama La vocación del pastor, y el libro de Paul Tripp, un llamado peligroso, un llamado peligroso. Todo eso está disponible ahí. En cuanto a deberes, como dije, esa es una clase bien extendida, entonces tiene mucho tiempo para cumplir esas cosas, pero vamos a hacer una reseña crítica del llamado peligroso. Ah, va a haber un pequeño examen final del contenido y van a escribir una autoexaminación. Habiendo hablado del llamado interno, los requisitos, la descripción bíblica de ese llamado, hablando de los requisitos para el ministerio pastoral, vamos a hacer una autoexaminación de nosotros mismos en cuanto a esos requisitos, en cuanto a nuestro llamado y hablar un poco de nuestro llamado, por qué creemos que el Señor nos está llamando al ministerio. Creo que es algo muy importante que tristemente muchos pastores no toman el tiempo para hacer esto, para considerar por qué estoy aquí, por qué estoy buscando esto, cuáles son mis motivaciones, qué me ha llevado a hacer esto, por qué estoy aquí y debo estar aquí. ¿Tengo los requisitos? ¿Cumplo con los requisitos bíblicos para estar haciendo lo que estoy haciendo? Y son preguntas muy importantes. Y antes de que la iglesia nos examine, es importante que nosotros también podamos examinarnos para poder llevar ese proceso con una limpia conciencia. Entonces, ahí pueden ver en el sílabo que está subido ahí ah, sobre las notas y todo lo demás. ¿Alguna pregunta sobre eso hace un momento? Creo que es bastante sencillo y tenemos tiempo para, en cuanto a los deberes y otras cosas, ir puliendo eso. Tenemos 22 lecciones en 4 partes. En primer lugar, vamos a dar una pequeña introducción al ministerio pastoral, su diseño divino, su guía inspirada, su necesidad urgente, su responsabilidad seria y su poder divino y recompensa segura. Varias partes del ministerio pastoral. De ahí, en segundo lugar, vamos a ver algunas cosas que nos ayudan a ampliar y profundizar nuestro entendimiento, nuestra perspectiva sobre el ministerio pastoral, para darnos ánimo en esa tarea y también gran temor al entrar. Entonces, al entrar queremos tener un temor santo, un aprecio por
la grandeza de ese oficio en el cual estamos entrando. Entonces vamos a hablar de la grandeza del Evangelio y cómo el Evangelio es central. Vamos a hablar de ampliar nuestra perspectiva de la iglesia y ayudar a ver la iglesia local como algo mucho más grande de quizás lo que uno normalmente piensa. Vamos a ver esa metanarrativa de las Escrituras y cómo el ministerio pastoral es parte de eso y cómo cabe en esa historia. Y de ahí vamos a ver una perspectiva trinitaria sobre el ministerio pastoral y cómo el Nuevo Testamento consistentemente pone el ministerio pastoral en el contexto de compañerismo o algo más, compañerismo, relación, dependencia del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como tengo una perspectiva trinitaria sobre la palabra de Dios, también tenemos una perspectiva trinitaria sobre el ministerio pastoral. Esa es la segunda parte. Entonces, la primera, introducción. La segunda, perspectivas ampliadas. La tercera parte, el carácter del pastor, hablando de su carácter, su identidad, su regeneración, su piedad personal. Vamos a hablar también de cosas como la pornografía y otras cosas importantes para el día de hoy. Y de ahí terminar con un par de clases sobre su relación con su familia. De ahí vamos a concluir esta clase en la parte 4 con el llamado del pastor. El llamado, vamos a hablar de dos tipos de llamado que van de la mano. El llamado interno, que muchos de ustedes ahora tienen y disfrutan, ese llamado interno, ese deseo y peso en nuestros corazones por servir a la iglesia, servir a Cristo en esta capacidad. De ahí vamos a ver los requisitos de cómo debemos examinarnos a la luz de las Escrituras para este oficio y de ahí hablar del llamado externo, lo que de hecho es lo que lleva a nuestra introducción oficial en el oficio pastoral. Ese es el contenido hacia donde vamos en esta clase. Y hoy vamos a empezar en nuestra introducción hablando del diseño divino del ministerio pastoral. Es importante ver esto como no una invención de los hombres, no algo que por razones pragmáticas se ha introducido, sino algo que Dios mismo ha diseñado. Eso nos da ánimo en entender que estamos ahí legítimamente haciendo esto, según la palabra de Dios, según su plan, sus mandatos, pero al mismo tiempo nos da gran temor sabiendo que Dios diseñó esto. Entonces yo tengo que hacerlo conforme a lo que Él ha dicho, como Él lo ha presentado, como Él la jurisdicción que Él le ha dado. La iglesia necesita de gran diversidad. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un edificio. Y como esas dos ilustraciones manifiestan, tiene que haber una variedad de bloques o piedras y una variedad de miembros. Pero Dios también ha designado que habrá ciertos miembros con un llamado formal y oficial que serán medidos por un estándar mayor y servirán como pastores, obispos, guías y ejemplos para el rebaño. Todos los cristianos tienen un don específico para el necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Todos deben estudiar la palabra, defenderse del error, vivir en una manera consistente con el evangelio, orar por los santos, pastorear y consolar a otros en aflicción. Esos son deberes de todos. Pero Dios ha designado que el oficio pastoral sea un cargo especial y ejemplar. El pastor es designado por Dios para ser un ejemplo al rebaño en todas esas cosas que son responsabilidad de todos. Entonces, él hace lo mismo que muchos otros hacen, pero en una manera ejemplar. De guiar a la iglesia en cumplir esas responsabilidades. Y él tiene que rendir cuentas a Dios por cómo administra y cuida de las ovejas bajo su cuidado. En esta clase queremos ver el diseño divino para el ministerio pastoral. Además, queremos ver cómo Dios diseñó el ministerio pastoral para responder ciertas necesidades transgeneracionales del pueblo de Dios. Eso vamos a ver luego en una siguiente clase de la necesidad urgente. Y finalmente vamos a ver cómo ese diseño divino y las necesidades urgentes que el pastor busca suplir sirven para mostrarnos la gran seriedad de nuestra responsabilidad
y también la gloria de nuestra recompensa. El hecho de que la iglesia tenga pastores y cómo se verían y actuarían es todo conforme al diseño divino de Dios Trino. Vamos a ver esto en dos puntos, esta clase y la siguiente. En primer lugar, veremos el oficio del pastor, cómo fue diseñado por Dios, dado como parte de los dones de Cristo a la iglesia a través de su Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. En segundo, veremos que Dios diseñó su palabra para ser la guía de los hombres de Dios. En primer lugar, el pastorado es un don divino. Debemos entender que el ministerio pastoral no es un diseño pragmático que la iglesia ha desarrollado a lo largo de los años, sino que el ministerio pastoral fue diseñado por Dios mismo. En primer lugar, eso es conforme a la promesa del Antiguo Testamento. En Jeremías 3, versículo 15, tenemos esta promesa. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Aquí en este contexto, esa idea de los pastores era conectado con la idea real. Incluso aquí vemos referencias a David. Y en otros pasajes, como en Ezequiel 34, habla de algo muy parecido, de los pastores que se aprovechaban de las ovejas, que hacían engordar a las ovejas simplemente para comérselas y para sacar provecho de ellas. Pero de ahí ese texto termina diciendo que él va a levantar a un pastor, a el pastor, conforme a su corazón, el hijo de David, Cristo. Pero aquí habla de pastores, de otros, de una pluralidad. Y como veremos, la iglesia es la forma inaugurada de ese reino templo final de Dios que Jeremías está esperando. Y los pastores son uno de ellos que sirven aquí como esos pastores según el corazón del Señor. Ese texto toma el ejemplo de David, quien fue llamado de ser pastor de ovejas literales a ser el rey pastor de las ovejas de Israel, y de quien se dice que era conforme al corazón de Dios. Y aplique este lenguaje a los pastores que van a apacentar y cuidar de las ovejas de Dios reunidos en el templo reino del Mesías. Esos pastores van a ser hombres de sabiduría que guían al pueblo en obediencia al Señor y les sirven en vez de aprovecharse de ellos como hacía Saúl y los otros reyes injustos, incluso tristemente David en algunos casos. De hecho, esa realidad de David lo pone como un modelo y estándar para todos los reyes después de él. Y se dice que de cada rey de Judá si era conforme al ejemplo de David o no. De una manera parecida, los pastores del nuevo pacto también deben ser conforme al corazón de Dios y hombres de sabiduría y meditación en la ley de Dios, como el rey. Entonces vemos en esta promesa que ¿quién va a levantar estos pastores? Dios. Él prometió esto. Él va a cuidar de sus ovejas. Todo eso, el ministerio pastoral, fluye de este corazón de nuestro Dios. Su cuidado para con sus ovejas. Y su deseo de cuidarlos, cuidarlas, protegerlas y asegurar su llegada al final. Es Él quien lo ha diseñado. Somos administradores de sus ovejas. Esa idea de administrador es una perspectiva clave para entender el ministerio pastoral. Soy un administrador de Dios, un administrador de su pueblo, de sus dones que Él me ha dado, de sus oportunidades que me ha dado, de su palabra que me ha dado. Soy un administrador de Él. Entonces, en segundo lugar, vemos que esto es de Dios, porque Cristo nos enseña a pedirle a Dios que levante obreros para la mies. Es Dios quien tiene la prerrogativa para enviar obreros a la cosecha. No es algo que nosotros hacemos en nuestra propia fuerza, sino es algo que Dios mismo levanta. Es algo que por la cual debemos orar. La oración de Cristo es que Dios mismo levante obreros para la cosecha en Mateo 9. Jesús reconoce que es Dios quien escoge, levanta, prepara, llena y utiliza a estos hombres. ¿Cómo es el patrón de Dios en el Antiguo Testamento? Pensamos de los ejemplos de Moisés o de
Entonces, pensamos en los ejemplos de hombres como Moisés, o como Jeremías mismo, quienes fueron levantados y preparados por Dios. Dios estaba con ellos, preparó, los escogió desde antes. En una manera especial a los profetas, siendo inspirados por Él. Pero también de una manera paralela, los pastores son escogidos por Él, levantados y preparados y dotados por Él y utilizados como sus instrumentos. En tercer lugar, debemos ver esa necesidad y diseño divino en la obra de Cristo. Cristo mismo, levantado en su trono, da los despojos a su pueblo, da los dones a su pueblo. La Biblia enseña que en parte de la exaltación de Cristo después de su humillación hasta la muerte, fue ser exaltado como cabeza para la iglesia. Y esto hace que la iglesia sea su cuerpo. Y como un cuerpo físico, la iglesia está compuesta de varios miembros con una función, con cada miembro teniendo una función diferente. Pablo usa esta misma ilustración para describir la iglesia en varios textos. 1 Corintios 12 y Romanos 12 son dos claves. También ahí en Efesios 4, que vamos a considerar. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad, la voluntad de Él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de Él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Aunque en la iglesia primitiva y apostólica había algunos de esos dones que tenían un rol en el poner el fundamento de la iglesia y confirmar la verdad anunciada en esos días, y así no siguen hasta el día de hoy, como el apostolado, como la profecía, milagros y lenguas. Pero la realidad de los dones espirituales y la obra del Espíritu Santo sigue aún vigente. Esta lista de Pablo, la cual no busca ser exhaustiva, habla de dones especiales de Dios, de enseñanza, exhortación, sabiduría, administración, ayuda e incluso fe, que en algunos sentidos siguen hasta el día de hoy. Romanos 12 habla de una manera muy parecida. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esa es esa proporción de fe. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Romanos 12:3 nos indica que Pablo no solamente entiende la realidad de la variedad de dones, pero quiere que los cristianos se hagan una autoexaminación humilde y honesta para considerar la medida de fe y la medida de gracia que han recibido. No un poco de gracia que no sea salvadora, sino una proporción de gracia, un don, una función específica en la iglesia. Los cristianos deben conocerse a sí mismos a la luz de las Escrituras, con la iluminación del Espíritu Santo, guiándoles por la humildad, el amor por los hermanos, sus circunstancias providenciales y la misión y responsabilidades de la iglesia, para ver cómo Dios quiere que contribuya al buen funcionamiento del cuerpo. Entonces,
Dios ha diseñado, Cristo mismo ha dado a su cuerpo una diversidad de dones, una diversidad de miembros que pueda ocuparse de roles distintos. Dios mismo ha diseñado este retrato glorioso de Cristo. Pedro enseña lo mismo, aunque no usa la misma ilustración de cuerpo. En 1 de Pedro 4. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro enseña un principio muy importante. Esa medida y proporción de fe o don que cada cristiano recibe es una administración de parte de Dios. Somos llamados y dotados con un ministerio y servicio especial y debemos hacerlo como buenos siervos de Dios. Debemos recordar que es una manifestación de la multiforme gracia de Dios. Es interesante la conexión. La gracia de Dios es multiforme, es diversa, ¿cierto? Y eso se manifiesta en la diversidad de sus manifestaciones en el cuerpo de Cristo. Él lo resume en dones de hablar y dones de servir. Pero, claro, podemos ir diseccionando esas dos categorías. Es comprensiva en el sentido que afecta todas las áreas de nuestra vida, pero es también multiforme porque puede afectar no solamente mi vida, pero también la vida de otros en maneras distintas y parecidas a la manera que obra en mí, para que cada uno que ha recibido esta gracia tenga algo que contribuir a los demás. Pedro de ahí resume los dones en esas dos listas parecidas a las listas de Pablo. En todo esto estamos viendo el trasfondo necesario para entender el diseño divino del pastor. Dios ha dotado a la iglesia, tanto la universal como la local, con una variedad de dones. Cada uno es necesario. Cada uno depende de los otros. Cada uno es importante. Cada uno depende de Dios y es conectado con la cabeza y debe ejercer ese don en armonía y sumisión a Cristo. Cada uno fluye de la obra del Espíritu Santo y de la gracia salvadora y santificadora del Dios Trino. Esos dones de exhortación, enseñanza, sabiduría, estos mencionan porque son conectados con la obra del pastor de manera explícita en las epístolas pastorales. Pablo manda a Timoteo a predicar, a exhortar, a discernir el error. De hecho, Pablo reconoce que lo que Timoteo tiene como pastor es uno de esos dones de Dios. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. O en otro texto, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos no solamente un caso específico de alguien con un don del Espíritu Santo, pero específicamente un pastor que es recipiente de este don. Esos dos textos hablan de la práctica especial de la iglesia primitiva de imponer las manos sobre los creyentes, lo cual en el libro de Hechos se ve como un acto simbólico que normalmente acompañaba el bautismo del Espíritu Santo. Además, vemos dos otras realidades importantes. Los dones espirituales deben ser cultivados, entrenados y afinados. No son simplemente, pues, son de Dios, entonces yo no hago nada, sino simplemente espero que el Señor me dé palabras, no estudio, no voy a seminario, no hago esas cosas porque es algo de Dios. No, es algo que Él le manda a avivar, a no descuidar ese don, ¿cierto? A seguir cultivando, manteniendo viva la llama de sus dones. El Espíritu quien nos ha dado esos dones es un espíritu de poder, amor y dominio propio, entre otras cosas. Pero su carácter y sus frutos deben verse en el ejercicio de cualquier supuesto don que viene de Él. Hemos visto en general que todos los dones de la iglesia son del diseño y la voluntad de Dios, en Cristo y a través del Espíritu, del Padre conforme a su voluntad, en Cristo y a través del poder del Espíritu. Además, hemos visto que el pastor Timoteo también fue dotado en una manera especial por el Espíritu para su oficio como un líder de la iglesia.
Pero para ver esa realidad más clara y ver la importancia del rol de los pastores, podemos ver otro texto que explica ese punto más precisamente en cuanto a los pastores. Y es Pablo en Efesios 4. Usa la misma ilustración del cuerpo y Cristo, la cabeza y la iglesia, el cuerpo es un punto importante en toda la epístola de Efesios, ¿cierto? Desde el capítulo 1, cuando termina con esa exaltación donde Dios le puso por cabeza para la iglesia. Enseña que una de las victorias de Cristo en su exaltación fue recibir la autoridad para dispensar dones a su iglesia a través de su Espíritu Santo. Claro, todos los dones vienen del Espíritu, como 1 Corintios 12 hace súper claro, repitiéndolo unas 10 veces. Pero Efesios 4 conecta ese rol del Espíritu Santo con el rol de Cristo como la cabeza de la iglesia. Lo dice en versículos 7 a 11. Para cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este pasaje es clave para entender el origen y función de los pastores. Cristo en su exaltación dotó a su iglesia con una variedad de dones conforme a una medida y proporción de gracia designada para cada miembro. Y Pablo explica estos dones, pero hace una lista un poco distinta a la lista que hemos visto en otros textos. Aquí vemos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Gramáticamente, pastores y maestros deben verse como bien conectados. Aunque obras distintas, son íntimamente conectadas y muchas veces encontradas en la misma persona, tanto el pastor como maestro. Esos dones son mucho más específicos que los otros y es en un sentido la lista menos extensa de todas. En el contexto, Pablo tiene en cuenta toda la diversidad del cuerpo, pero aquí está señalando a algunos en un grupo especial que tienen propósito especial. Por ejemplo, los dones del apóstol y profeta del Nuevo Testamento tienen un rol importante en poner el fundamento de la iglesia, según versículo 2:20 de ese libro. Además, Pablo reconoce que los apóstoles, los profetas y otros recibían revelación divina para poder proclamar la manifestación de la gracia de Dios, para explicar el evangelio, para dar testimonio de la resurrección de Cristo. En capítulo 3 habla de esos hombres que daban revelación, que revelaban el misterio de Cristo. Pablo toma su enseñanza que había dado en 1 Corintios 12 y ahora se la aplica a sí mismo. Él mismo fue dotado con una medida de la gracia de Dios, en capítulo 3, conforme a la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Pablo también tiene una dispensación de gracia, una proporción de gracia para ser apóstol, para poder recibir revelación y para poder ser el apóstol a los gentiles. Eso fue su don, su administración que el Señor le había dado. Y el poder detrás del ejercicio de ese don depende del poder de Dios. Pero su don especial que recibió incluía la revelación del misterio de Dios. Para él, junto con los otros apóstoles y profetas. Algo distinto a lo que nosotros tenemos como pastores y maestros. El don de evangelista es un poco más difícil, porque no hay tantas referencias a esto en el Nuevo Testamento. Y hay textos que nos hacen pensar que quizás era con los apóstoles y profetas dando revelación, o quizás algo un poco más general que también nosotros hacemos. Es fácil injertar en esta palabra nuestra idea de evangelismo el día de hoy, pero no es necesariamente el caso. En Hechos tenemos a Felipe, quien era un evangelista profético, quien daba revelación, hacía milagros. Y es alguien que se ve como un profeta, alguien que proclamaba el evangelio. Pero también Pablo le manda al Timoteo como un pastor a hacer la obra de evangelista. Entonces quizás ahí esa es la distinción. Evangelista como oficio era algo
más específico. Pero esa obra de predicar el evangelio, algo que continúa. Entonces, hay un poco de debate sobre exactamente si es algo como Felipe, es parte de ese fundamento de la iglesia que ha pasado. Pero si es algo que de predicar el evangelio, hay una continuación hasta hoy. Pero la clave aquí es ver que Pablo vio a los pastores y maestros como uno de esos dones dados por Cristo a la iglesia. Cristo mismo diseñó el ministerio pastoral para ser un don en su iglesia, un miembro de su cuerpo dotado por él, llenado con el poder del Espíritu y usado para el bien mutuo como los demás. Pero ¿por qué une los apóstoles, profetas y los pastores y los maestros? ¿Por qué pone todos esos juntos? ¿Es porque los pastores y maestros deben dar nueva revelación como los apóstoles y profetas? No necesariamente, y creemos que no. Y seguimos leyendo, y él limita la idea de revelación a eso. Pero él sigue diciendo en versículo 12 que esos oficios específicos tienen un propósito importante, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos una distinción. No como dos clases de cristianos. No, la Biblia nunca habla de esa manera. Pero vemos aquí dones que todos los cristianos tienen. Todos los que participan del cuerpo de Cristo tienen dones. Pero apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros han recibido ese llamado, esos dones, con el propósito de ayudar a los otros a poder usar sus dones. Entonces, todos tienen dones, pero algunos tienen el don de capacitar a otros a usar sus dones. Para que el ministerio aquí no es la obra de los pastores, sino es la obra de los otros miembros, o de todos. La edificación del cuerpo es la preocupación de todos. Y aquí los pastores y maestros sirven para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para capacitar a los otros miembros a poder funcionar bien. En versículo 12 vemos que la conexión entre esos varios dones de Cristo para su cuerpo es que esos dones tienen un propósito especial. No es que son super dones, ni hombres que tienen todos los dones, ni dones que no dependen de la función de los otros dones. Sin embargo, la conexión es que todos esos dones tienen el propósito de capacitar, entrenar, preparar, que los santos pueden lograr hacer la obra del ministerio. En otras palabras, Cristo le ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros con el propósito de equipar y capacitar a los otros miembros a poder cumplir su función bien. Estos dones tienen el privilegio y responsabilidad de asegurar el buen funcionamiento de los otros dones. Todos esos dones vienen de Cristo a través del Espíritu. Todos son de la gracia especial de Dios. Todos están acompañados por el poder divino. Pero aún así, Dios ha diseñado ciertos dones a ser los que ayuden en el buen funcionamiento de los otros dones. El Espíritu Santo ha decidido obrar a través de ciertos dones para poder cultivar, afinar, santificar, precisar y perfeccionar la función de los otros miembros. Obvio, cada cristiano tiene un rol en esto. Siendo un miembro, al funcionar bien, también contribuye a la santificación y edificación de los otros. Pero los pastores, de una manera específica, funcionan para asegurar el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Podemos pensar de algunos miembros del cuerpo que hacen eso, como la tiroides, que controla las hormonas y ayuda a que todo el resto del cuerpo funcione bien. O en ese texto, de hecho, ¿cuál es la ilustración que usa aquí en nuestro texto? Las coyunturas. Las coyunturas. Él describe a esos oficios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro como las coyunturas. Todos son miembros, pero los pastores deben servir como esas coyunturas, asegurar la conexión, el buen funcionamiento de los demás. Y lo dice de esa manera. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos sus aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, noten lo que está diciendo. Todo el cuerpo conectado con Cristo, siendo bien unido a Él y unido entre sí a través de las coyunturas, cada miembro puede cumplir su función y el resto del cuerpo recibe el beneficio. Los pastores son esas coyunturas. Y los apóstoles y profetas hablan a través de la palabra de Dios, donde encontramos su ministerio vivo todavía. Vemos cómo estas coyunturas nos conectan todos sus miembros y ayudan a que este miembro que funcione puede transferir su funcionamiento, su beneficio a los otros también. Que ese no esté aquí desconectado, haciendo su cosa y nadie más es afectado, nadie más se da cuenta, sino que ya ayuda a hacer esa conexión, a facilitar la relación íntima entre los otros miembros y su crecimiento, madurez, para que siga edificándose en amor. La iglesia tiene que crecer en madurez de unidad, fe, conocimiento, y eso es parte del trabajo particular de los pastores y maestros. Su meta es facilitar ese crecimiento y madurez. Los pastores facilitan ese crecimiento para que todos estemos hablando la verdad en amor, creciendo juntos en un cuerpo maduro y completo, que tiene todas sus partes funcionando y contribuyendo a la edificación de los demás. Regresando a la ilustración del cuerpo, antes podemos hablar del sistema nervioso, la tiroides, pero la idea de coyunturas es esa misma idea, algo que conecta a todos los demás. Cada miembro es importante y necesario. Pero Dios ha dado a la iglesia algunos dones, y entre ellos se encuentra el pastor, para facilitar la conexión, unidad, armonía y edificación de todas las demás partes. Eso es parte del diseño de Cristo, sus dones que Él ha dado a través de su Espíritu a la iglesia. El ministerio pastoral es un don. Don para nosotros, es gracia para nosotros, pero también es parte de su cuidado, de su amor para con la iglesia, como también es todo otro miembro. Otro texto que enseña esa prerrogativa divina, esa fuente divina y diseño divino para el ministerio pastoral es Hechos 20:28, que dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ese texto y su contexto nos enseña mucho acerca de la obra del pastor, como la necesidad de examinarse y cuidarse a sí mismo, la obra de ser obispo y pastor, la obligación de cuidar de la iglesia como la que Cristo compró con su propia sangre. Y vamos a analizar todo esto en otra clase. Pero ahora podemos notar cómo los pastores y obispos fueron designados por el Espíritu Santo mismo. Claro, los hombres allí habían anhelado el oficio del obispo, como 1 Timoteo 3:2 dice, ¿cierto? Todos que aspiran a ser obispos. Y también es cierto que la iglesia les había nombrado y ordenado. Cuando en Hechos 13, el Espíritu habla de la iglesia apartar a ciertos hombres para el ministerio. Y además es probable que también recibieron la imposición de manos por otros pastores, otros obispos, por Pablo mismo. Entonces tenemos su propio deseo, tenemos la iglesia, tenemos a los apóstoles y ancianos, pero aquí la perspectiva clave es el Espíritu Santo que les ha puesto ahí. Es el Espíritu Santo, es Dios que nos ha hecho obispos. El pastor y la iglesia deben recordar que el diseño de ser o tener un pastor no es el deseo del hombre. No es el hombre simplemente imponiéndose en la iglesia. No es la iglesia tampoco imponiendo el oficio sobre un hombre,
sino es el Espíritu Santo. Cristo diseñó que su cuerpo funcionara de esa manera, entre los dones que recibió para su iglesia. Y el Espíritu Santo lleva a cabo esta obra conforme al diseño. Entonces Dios prometió levantar y cuidar bien de sus ovejas a través de pastores conforme a su corazón. Cristo mismo reconoce que es Dios quien da obreros cuando Él ora de esa manera y nos enseña a nosotros a orar de esa manera. Cristo da una diversidad de dones, entre ellas pastores y maestros, que tienen una función específica de bendecir y edificar y ayudar en la madurez de todos los demás miembros. Y es el Espíritu Santo que toma ese don de Cristo y lo aplica al corazón, dándoles el oficio, dándole de los dones, trabajando en sus corazones, para que lleven a cabo la voluntad de Cristo, la cabeza, en su iglesia. En esta clase hemos visto que el oficio pastoral en ningún sentido es una invención pragmática de la iglesia en algún tiempo, sino es conforme al diseño y promesa de Dios mismo. El oficio pastoral viene de Dios y debe llevarse a cabo siempre con esa realidad en cuenta. Debe llenarnos de un corazón de honor y respeto a las ovejas, sabiendo que son de Él. También tienen una función, que no están ahí pasivos, no haciendo nada y yo hago toda la obra, sino ellos son dotados también por Cristo para funcionar, para trabajar, para edificarse en amor. Y yo estoy ahí para facilitar, para capacitar, para entrenar, para ayudar, para corregir en ese proceso. Al ser conforme a su diseño, los pastores deben ser fieles en llevar a cabo su ministerio en una manera digna de Dios. Deben representarle a Él, ejercitar la autoridad que Él da en sus límites y en la forma bíblica. Y debe depender en todo momento de su gracia y el poder de su Espíritu. Entonces, esa perspectiva del diseño divino es algo muy importante para nuestra perspectiva sobre el ministerio pastoral. Que no estamos aquí para nosotros o por nosotros, sino por Dios. Por Dios. Dios me ha llamado a esto. Dios es el que a quien tengo que rendir cuentas por esto. Porque no es simplemente una invención humana que Él deja ir, sino es uno que Él ha diseñado. Y Él pide cuentas a todos aquellos que ocupen ese oficio, para bien o para mal. Entonces, gracias al Señor por este don, porque nosotros todos hemos beneficiado de este don. Y también gracias que Él da el poder, Él da la gracia para que nosotros podamos cumplir bien ese oficio en el momento en que nos concede ese privilegio.